Muy bien. Técnicas de conteo, matemáticas discretas. Bueno, para cualquier conjunto finito llamado S, si lo encerramos entre barras, esa S, con eso vamos a representar el número de elementos del conjunto. ¿Sí? Es muy parecido a la notación de vectores, donde el vector se encierra entre barras. Entonces, esto representa el número de elementos del conjunto. Así que si tengo esta igualdad, ¿qué significaría? Número de elementos del conjunto S es igual al número de elementos del conjunto T, aunque sean diferentes conjuntos, lo que tengan, pero si son la misma cantidad de elementos los que las integran, entonces se cumple esta igualdad y se dice entonces que los conjuntos S y T finitos son del mismo tamaño. Bien, tenemos por ejemplo aquí este conjunto. Aquí dentro del conjunto está el conjunto vacío. ¿Sí? Está el conjunto vacío. Entonces, la magnitud es 0, ¿verdad? El número de elementos. En este otro tenemos n elementos, entonces simplemente basta con contarlos. ¿Sí? Basta con contarlos. Bien, reglas de unión. Entonces, si el conjunto S y el conjunto T son conjuntos finitos, inciso A, se va a cumplir lo siguiente. Si S y T son conjuntos disjuntos, disjuntos es que no tienen intersección, son elementos por separado, entonces el número de elementos de la unión, pues es los elementos de S más los elementos de T. Entiéndase que los dos conjuntos no se intersectan. Es un conjunto S, es un conjunto T, y ningún elemento pertenece a uno, pertenece a otro. No. Así que el número total de la unión de los dos conjuntos, estaremos de acuerdo, será la suma de los elementos de S más los elementos de T. Pero cuando sí hay elementos que se repiten, en general se cumple esta condición. Es decir, el número de elementos del conjunto de S unión T es igual al número de elementos de S más el número de elementos de T menos la intersección de los dos, de los elementos de los dos conjuntos. ¿Por qué menos la intersección? Porque acuérdense que si hay elementos que se repiten, al hacer esto estoy poniéndolos una vez y luego otra vez los estoy repitiendo. Quiere decir que aquellos que forman parte de la intersección, que se repiten, los estoy contando aquí y los estoy contando acá. Entonces, para no duplicar información, los voy a restar a aquellos que se repiten. Esto es lo que esta fórmula significa. El número de la unión de los conjuntos S unión T es igual a la suma de es igual al número de elementos de S más el número de elementos del conjunto T menos la intersección. Si el número 6 se repitió porque estaba aquí y estaba acá, entonces le restamos una vez el 6, que sería la intersección. Bien, ejemplo. Dice, ¿cuántos números, cuántos enteros en este conjunto 1, 2, 3 hasta el 1000 son divisibles entre 3 o entre 5? ¿Cuántos de ellos, cuántos enteros son divisibles entre 3 o entre 5? ¿Verdad? Entonces, para responder esa pregunta, primero tenemos que desarrollar los conjuntos de los números divisibles entre 3 y los números divisibles entre 5. Por ejemplo, aquí son 1000 elementos, aquí se ve, en el conjunto S son 1000 elementos. Ahora, ¿cuántos de ellos son divisibles entre 3 y cuántos de ellos son divisibles entre 5? El conjunto D1 serán los números que sean divisibles entre 3. Entonces aquí dice,
n elemento del conjunto S, tal que n es divisible entre 3. Efectivamente, el 3, ¿sí?, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, todos ellos son múltiplos de 3, son divisibles entre 3. Por lo tanto, tenemos que saber cuántos son. Y basta una sencilla operación para darnos cuenta que si 1000 entre 3, porque van de 3 en 3, 1000 entre 3 me da 333.33333. Así que el número cerrado 333 es la respuesta. Aquí, ¿cuántos enteros son divisibles entre 3? Pues 333. ¿De acuerdo? Nada más era cuestión de dividirlo 1000 entre 3, ignorando las decimales. Sí, estamos en matemáticas discretas donde los números llevan una consecutividad. Ahora, o entre 5. O entre 5. ¿Cuántos de estos son divisibles entre 5? El 5, el 10, el 15, el 20, 25. Es decir, 1000 entre 5. Sí, 1000 entre 5. Y eso me da 200. 1000 entre 5 me da 200. Bien. Como la intersección de los conjuntos D3 y D5 es, ¿cuál es la intersección? ¿Cuáles números se repiten? Pues estarán de acuerdo que aquellos que se dividan entre 15, porque 15 es divisible entre 3 y también entre 5. Entonces, para poder restar, estamos haciendo esta operación, para poder hacer esta resta, para saber la intersección, basta con dividir entre 15, ¿sí? Dividir entre 15 el número de elementos que forman parte de ese. Entonces aquí me le dice, aquí lo dice, que la intersección es n tal que n elementos del conjunto S, tal que n es divisible entre 15. Y 1000 entre 15 es 66.66666. Si quitamos las decimales y nos quedamos con los enteros, me queda 66 veces. Por lo tanto, la respuesta a cuántos enteros son divisibles entre 3 o entre 15 sería 333, que son lo del conjunto de números divisibles entre 3, más 200, que es el conjunto de números divisibles entre 5, menos creo que es un cálculo mal. Aquí es un cálculo mal. 1000 entre 15 es 66, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, profe. 66. Entonces, aquí sería 333 más 200 menos los que se repiten. Ahí está 467. ¿De acuerdo, chavos? Ahí está este cálculo hecho interesantemente con esta notación. Bien, ¿se entendió el ejercicio? Sí, profe. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña captura. Dice, para conjuntos finitos, S y T, el número de elementos de la multiplicación del conjunto S por el conjunto T sería igual al número de elementos del conjunto S por el número de elementos del conjunto T. Bien. ¿Sale? Profe, yo tenía una duda. Es lo del producto. Gracias. Bien. Continuamos entonces con la anotación que tenemos aquí. Bueno, la regla del producto, en este caso de los conjuntos que estamos viendo,
Dice, para conjuntos finitos, se tiene que el número de elementos es igual al producto del número de conjunto 1. Bueno, se multiplican en conjuntos todos. Para calcular el número de maneras de seleccionar, bueno, aquí viene ahora un pequeño ejemplo, ¿sí? Un pequeño ejemplo de las técnicas de notación con las que vamos a trabajar. Por lo menos esto de las técnicas de combinación, hay dos muy conocidas, las combinaciones y las permutaciones. Las permutaciones son aquellas donde el orden sí importa. Las combinaciones son aquellas donde el orden no importa. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si tengo tres números, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿de cuántas maneras puedo formar grupos de dos números? ¿De cuántas maneras? A ver, piensa. ¿De cuántas maneras puedo formar grupos de dos números? Con tres números, el 1, 2 y 3. Bueno, pues por ejemplo, el 1 y el 2 es un grupo. ¿Sale? Llevamos 1. El 1 y el 3 es otro grupo. ¿Cierto? Llevamos 2. ¿Correcto? No entendí. ¿Sí? Yo tampoco no entendí, profe. A ver. Si tenemos tres números, el 1, 2 y 3, voy a formar números de dos cifras. Con esos tres números, ¿cuántos números puedo formar? ¿Cuántos? A ver, pensemos. Tengo el 1, el 2 y el 3. El 1 y el 2 es 1, ¿no? Sí. Ujú. Ya llevamos 1. El 1 y el 3 es otro, ¿cierto? Sí. Bien. El 2 y el 3 es otro, ¿cierto? Ajá. Creo que ya no tenemos más combinaciones. Creo que son todas. Entonces son 3. Así como dice ahí, son 3 combinaciones. Se les llama combinaciones. Entonces, de los 3 números, hice grupos de 2. Vamos a pensar que tengo en clase, ahora vamos a pensar que tengo 5 estudiantes. 5 estudiantes. Voy a formar equipos de 3. Equipos de 3. ¿Sale? Equipos de 3. ¿De cuántas maneras los puedo formar? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Están de acuerdo que puedo formar uno con el 1, 2 y con el 3? ¿Un equipo? ¿Cierto? Sí. Entonces formo uno con esos 3. Formo uno. El 1, el 2 y el 3 me forman un equipo. Otro equipo me lo van a formar el 1, el 3 y el 4, por ejemplo. El 1, el 3 y el 4, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Sí. profe. Ya tengo otra combinación. Otra combinación sería el 1, el 4 y el 5. Esos pueden hacer otro equipo, ¿cierto? Sí, profe. Correcto. Otro equipo puede ser el 2, el 3 y el 4. Hasta aquí llevamos 3 equipos. Otro equipo puede ser el 2, el 3 y el 4. ¿Cierto? Sí. Llevamos Sí. 4. Otro equipo puede ser el 2, 4 y 5. ¿Va? Llevamos 5. Que no sería lo mismo, profe, que lo que dijo anterior. O sea, dijo 2, 4 y 5 y ahorita dice 4, 5 y 2, ¿no? ¿No dije 2, 3 y 4 hace rato? Ah, ok. Perdón. ¿O no dije 2, 3 y 4? No, entonces no me fijé. Bueno, era el 2, 3 y 4. Ahora es el 2, 4 y 5. ¿De acuerdo? Y luego Ujú. sigue el 3, 4 y 5. Ahí es otro equipo. Y creo que conté 6 posibles combinaciones. Es decir, 6 maneras de formar equipos. ¿Sí le entendieron? Sí. Entonces, tengo 5 estudiantes. ¿Cuántas formas tengo de formar equipos de 3? Pues ya les di los ejemplos. Este. O si no, este. O si no, este. O sea, eso se le llama combinaciones. Creo que obtuve 6 opciones.
Entonces eso se le llama combinaciones. Muy bien. Entonces,